Hay que pellizcarse en este negocio, porque la verdad, las casas están escasas. Chévere. Bueno, esta casa la estamos recibiendo de cuánto, es un 2-1. 2-1. Y la vamos a pasar 3-2. Doble ingreso. Lo que es desgracia para uno es beneficio para otro. Al 20% que siempre le decimos hay que llevar a la mesa. Qué belleza es apalancarse de los bancos. O sea, lo importante es sacarle el mayor provecho a la casa, ¿sí? O sea, que tengamos los dos ingresos. 28. Sí, ¿Ah? ¿No parece? 28. Y aquí no va a caber, los appliances, no va a caber nada, ni nevera, ni estufa. Entonces aquí hay que cambiarlo. Sí, che, Ángel. ¿Desde cuándo está diciendo que está listo, Ángel? Desde ayer, man. Desde ayer dije, ya salgo para el banco. No le contestó a Jimmy, no le contestó al otro. Ya no podíamos. Se va a la casa, brother, se va a la casa. Bueno, o sea, porque es que es cierto, o sea, y no es mentira. Si quieres te voy a mandar el depósito que hicieron, para que se lo mande. Mira, no, para que él sepa. Porque es que la verdad es que se tiene que pellizcarme porque desde ayer estamos diciendo, no, sí, seguro, y entonces, y lo peor es que se nos van las casas. Ya tenía el teléfono reventadísimo. Y ojalá sí se pellizque la próxima. Pero mándame el depósito para mandárselo ahí. Dale, ya te lo mando para que vea que ya el inversionista pagó. Listo, dale. Voy a mandarle el depósito al inversionista para que vea que lastimosamente perdió esa casa, pero es que no podemos dejar escapar. Realmente el que primero ponga eso se llama el escrow, que es como el depósito, y es que pueden coger la casa. Ya se la voy a mandar para que pues vea que esto hay que moverse y pues tomar decisiones rápidas. Bueno, qué pena con ese inversionista, pero dijo que iba a transferir ayer, no transfirió y hasta las 10 tocó dárselo a otro inversionista. Hay que pellizcarse en este negocio, porque la verdad, las casas están escasas. Y gracias a Dios cogimos esta belleza que está atrás. Que si ves, atrás a unas cuadras está el mar. Mira, y por solo $275,000. Pero quiero mostrarte los números, quédate hasta el final. Soy Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, y quiero que me acompañes adentro para verlo. Vamos a ver esta casa, porque esta casa ya se compró. Se hizo con un peruano. El peruano actuó rápido, apartó la casa de inmediato que se la mandamos, miró los números y créame que cogimos una excelente opción. Tú mismo mírala para que veas, pero quédate hasta el final, porque los números los voy a hablar y tú te vas a quedar con conocimiento de este negocio. Así que vamos adentro. Aquí debe estar Jorge con el contratista que hace parte de nuestra compañía y es el que le hace seguimiento a todas las obras. Ahí están ahí. Ya. ¿Todo bien? ¿Qué, Mi hermano, todo bien, ¿qué? Todo Bien. mono. Como debe ser. Como debe ser. ¿Qué más? Bien, bien. Oye, mira. A mí me gustó esta casa, brother. Como esta Excelente. Yo no sé, es para quedarse con ella. Esto no es para venderla. Muy limpia. Este no es para venderla. Ya. ¿Sabes qué se me ocurre ahora que estaba acá afuera? ¿Qué tal si nosotros, mira que la
entrada está por aquí. Y tú miras. Ven, ahora miramos adentro, pero tú decides, ¿no? Pero yo, ¿qué le haría? Yo entro por aquí y yo le haría el otro, un ingreso por aquí. Y como lo hacen los Lennar, los grandes constructores que son los New Gen, le abrimos una puerta y de ahí le hacemos otro apartamentico, de 1 o de 2 cuartos. Yo aprovecharía esta ventana, Ajá. que ya está puesta, Eso, y tiene el sí, dintel. Ah, y bien, hacemos perfecto. abrirla, y le Genial, daría la puerta ahí. genial. Vamos a ver cuánto mide esta. Ajá. 22. 32. Perfecta. Ok, está perfecto. No, y la ventana. Son ventanas Las nuevas, ventanas ¿no? están nuevas. PVC, ¿no? Son de vinil. Sí. Imagínate, que son bastante costosas y Wow. no sufrieron ningún daño. Está perfectamente. No, esta es una joya. Qué chévere. Bueno, esta casa la estamos recibiendo de cuánto es un 2-1. 2-1. Y la vamos a pasar. 3-2. Perfecto. Vamos a hacer un 3-2. Sí, mira, porque el 2-1, ¿qué va a pasar? Casi nadie vamos a tener gente para comprar la casa. Claro. Regularmente el estándar que nos da a nosotros mínimo es un 3-2. Sí. A veces 4-2 es bueno, pero la zona lo permite para un 3-2. Porque se ve muy amplio y muy agradable, ¿no? Sí, lo importante también de esta casa es que tiene mucha iluminación. Ajá. Como te puedas dar cuenta, Sí, mira, hay ventanas por todas partes. Wow, sí, Está buenísimo. bastante iluminada naturalmente. Oye, que sí, allá hay ventanas ya. llama mucho la atención, ¿no? Me dejaron la parte de lo dejaron. Dejaron este paquetico. Pero gratis. ¿sabes por qué? Porque es que se inundó este pedazo acá, me imagino que los quedaron acá. Y esto lo podemos conseguir ¿dónde? Low. El Low lo vende, ¿no? Ese es de Pero Low. mismo, mira que este está nuevo, ¿ves? Sí, sí, Esto, completamente esto nuevo. está yo digo que el tipo empezó a hacer este trabajo, él Él comenzó a hacer el trabajo. Tiene Porque que si ser. te das cuenta, mira, Ajá. toda la electricidad es completamente nueva. oye, sí, mira, ¿ves? Todo está completamente nuevo. Sí, señor, pa' ver. Wow, sí. Ya miramos en la ciudad y ya pasó las inspecciones de electricidad, o sea que estamos avanzados. Sí, tenemos aire acondicionado nuevo, techo nuevo y electricidad nueva. Si el agua llegó a 2 pies, se cortan 2 pies más, pero obviamente sabemos que el agua cuando va subiendo, con los tiempos va subiendo la humedad. Entonces se corta para evitar que hasta donde llegue ya esté completamente Perfecto. seco. Lo chévere de esto es que esto lo paga el seguro. El seguro lo paga completamente. Después de 4, paga Ya completamente. lo paga todo eso. O sea que el que ganó realmente fue el que se quedó con la casa. Exactamente. ¿Por qué? Porque el tipo recibió el dinero del seguro y adicional vendió la casa. Totalmente. Y le quedó, Doble ingreso. Lo que es desgracia para uno es beneficio para Para otro. otro. Por eso la gente dice, no, le tengo miedo a los huracanes. Yo, esos son mis amigos ahora, porque realmente es cuando más en las casas nos pueden ayudar. De cierta Hay forma. mucho beneficio de parte y parte, ¿no? Déjame, Edward, mostrarte aquí este lado, Ajá. que es la idea que hemos pensado en hacer para convertir la clase en 2-1 Ajá. y en 1-1 este lado. Para Ok. que quede un 3-2 completo, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos un acceso exterior, Ujú. ¿sí? Una puerta metálica. Ahí la podemos ver. Ok. Tenemos ya el frame organizado. Esta es la parte del laundry, que está aquí. Ok. Y aquí va a ir el water heater, ¿no? O sea, que quiere decir que le vamos a hacer el laundry aquí con acceso de la cocina para acá Directo, exacto. y allá sería el master room, ¿no? Allá sería el master room y el baño en aquel lado. O sea, Yo tengo una idea, te la voy a dejar ahí para que tú la pienses. ¿Qué Ok. tal si nosotros entramos por aquí, le hacemos un efficiency por aquí? Tú entras por aquí, mira que está bonito aquí. Tú entras y ¿qué vamos a encontrar? Quitamos este pedazo de aquí para que nos dé amplitud. Podemos hacer, quitamos todo esto, ponemos el drywall aquí para tapar y aquí nos queda un cuarto. ¿Sí? Un cuarto. ¿Qué queda de este lado aquí? Nos queda el baño y nos queda la cocinita. Vamos a hacerle, en todo este espacio puede estar la cocina. perfecto. Este es el primer cuarto y el segundo cuarto estaría acá. Este sería el otro cuarto. Entonces, cerramos aquí de este lado Colocamos y una tenemos un 2-1 de este lado. y un 2-1 del otro. Esta cocina la pasamos para acá Perfecto. y tenemos otro 2-1 ahí. Entonces ya Excelente. tenemos unos, más o menos, 4-2 quedaría en ese sí, caso. 4-2, pero queda un 2-1 que lo podemos rentar en 1800 o más por la zona. Mentira, Ujú. poner los 2000 y 2000 allá para casi recibir $4000. Wow. Teníamos 22 pies. Bastante grande para hacer un baño interno y una cocina sin ningún problema.
Pero tú dices dejar todo el cuarto aquí porque como yo decía, yo digo que el cuarto debe salir aquí. Para No, que aquí cabe básicamente el... Ajá, Aquí yo le proponía 6 pies aquí ajá, y desde aquí hasta allá, baño. exacto. Del lado acá de esa pared, el closet del cuarto. Todos esos cuartos Eso. con este baño. Un pasillo aquí, Y la con su cocina. puerta y la cocina aquí. Exactamente. Ya, entras por allí y tienes todo este pasillo para este cuarto y entras allá al otro cuarto. Pero hay que darle un espacio a una salita pequeña, ¿no? Porque quedaría aquí y una pequeña, yo digo para estirar un poquito más allá y le damos una salita pequeña, o sea, por lo menos un comedorcito, porque eso es lo que hacemos con los Airbnb. Le dejamos un comedorcito, un comedor pequeño para que sus familias vengan en un 2-1, pequeño, ¿no? No tiene que ser muy grande. Sí, para mí quitando esta estructura nos va a dar No, mucha sí, amplitud. nos da la- Corrernos un poquito más Definitivamente. allá. tú Sí, sí, de- esto hay que eliminarlo. Eliminar esta pared correr completa. más. Exacto, o sea, esto va para afuera. De aquí a acá tenemos 13 pies. Wow, buenísimo. O sea, lo importante es sacarle el mayor provecho a la casa, ¿sí? O sea, que tengamos los dos ingresos. No, taparla para hacer el AL de la cocina. Porque Sí, finalmente va a venir no... aquí. Allá va a tener que ir la estufa. Sí, para que nos dé- aquí. nos dé- Puede correr el agua aquí. De aquí el electricidad. Nos Va queda a ser fácil. 28. Sé que cambiarla. 28. Sí, marico. ¿Está? ¿No parece? 28. Sí. Y Así es. aquí no va a caber, aquí no va a caber los appliances, no va a caber nada, ni nevera, ni estufa. Entonces aquí hay que cambiarla. Importante. Mira dónde está el sewer. Al lado de la estructura donde vamos a hacer el baño. Súper. Nos queda maravilloso, mandadito a hacer. ¿Qué más quieres? Mandadito a hacer esta casita, ¿no? Sí. Oye, qué belleza. Es la importancia que tú puedas saber escoger una casa. El negocio siempre está en la compra. Si tú quieres saber más de este negocio, suscríbete, dale like y comparte a la gente, porque estamos dando información, mira, al gratín, ¿no? Gratiniano para todo el mundo, así que háganlo. Yo creo que ya la parte estructural y todo está, ¿no? Sí, ya Pero está. faltó ir al patio, Mari. Vamos al patio un momento. Pero me encanta esta casa. Mira, hasta nos dejaron de todo lámparas. No, y tú entras y tienes buen feeling. Sí o no, me siento una cosa. Vamos a ver acá afuera, mira qué lindo aquí. Y esto le gusta al americano, este tema de que el americano es muy de familia, comparte, Exactamente. qué chévere, ¿no? Bueno, llegó la hora de la verdad y es saber realmente cuánto nos vamos a demorar en esta hora. Chévere. Bueno, esta casa la estamos recibiendo de cuánto es un 2-1. 2-1. Y la vamos a pasar. 3-2. Las cosas que estamos planteando para que sea el tiempo. Y ahora voy a necesitar más tiempo, un mes. El framing primero allí en eso que se va a hacer allí en el garaje. Y traerlo con toda la casa, pintar, puertas, molduras, losa. Sí, porque ya lo bueno es que ya avanzamos con ya está avanzada la electricidad. Sí, hecho. Ok, entonces ya está hecha, no tenemos ningún problema. Hay algunas cositas que hacer en ese cuarto que se va a hacer nuevo con el baño, pero... Tener en cuenta que ponerle la insolación a lo que hay que ponerle insolación. No. Toda la casa exterior que lleve furring pegado al bloque lleva insulación. Sí. Sí. Bajo código, ¿no? Y para manejarlo. Estamos lo tiene. Bueno, ahora vamos a mirar los números, qué es lo que te gusta a ti. Y vamos al tablero con Mr. Flip. Vamos acá. Y vamos a hablarle de cada número y cada detalle de este proyecto. Y lo primero que estamos recibiendo aquí, esta es una casa, ¿ok? De 2 cuartos, un baño. Pero la vamos a transformar en un 3-2. Lo primero que miramos, 3 números importantes. El primero, el precio de compra. ¿Cuál fue el precio de compra de esta casa? $275,000. Sacamos los números, incluidos permisos, incluido todo lo que tiene que ver con la restauración de la casa. Nos vamos a gastar $65,000. Pero no solamente son los números, porque la gente cree que nada más son estos números. Pero aquí vamos a tener unos costos de cierre. $9,500. ¿Qué otros costos tenemos?
los costos que le llamamos los holding costs. ¿Qué son los holding costs? Los costos que se van a hacer durante el proyecto, que son electricidad, lo que son la luz, el agua, el internet. $4,000, porque vamos a poner varias cositas importantes. Siempre ponemos cámaras en cada proyecto. Como los bancos también ganan, como en todos los negocios, win-win, es un gana-gana para todos. El banco se está llevando en costos y adicionales en todo el proyecto $24,000. Pero esos 24 están bien pagos, porque nada más adivina cuánto vamos a llevar a la mesa ese día. Simplemente vamos a llevar, este sería el $55,000. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa costó $275,000 y llevamos a la mesa 55. 55 entre 275 equivale precisamente, míralo, al 20% que siempre le decimos hay que llevar a la mesa. Qué belleza es apalancarse de los bancos. Entonces vamos a hacer el recorderis. Este sería el precio de compra de la casa. $65,000 es lo que nos vamos a gastar en este proyecto. Aquí le llamamos las reparaciones. ¿Ok? Tenemos incluido todo. Adicional, ¿qué vamos a hacer? Los 9,500 son los costos de cierre que nos llevó este proyecto. Costos de cierre al momento de la compra de la casa. Tenemos 4,000 que le llamamos los holding costs. ¿Qué son estos? Luz, agua y demás servicios que se lleva este proyecto. Y $24,000 son los costos financieros. Con base a esto, este proyecto, tenemos proyectado, escúchese bien, una utilidad de $50,000 a $55,000. Voy a ponerle aquí. Utilidad aproximada de $50,000 a $55,000. Mira tú eso. Simplemente vas a llevar a la mesa $55,000. Empezamos el proyecto, pero resulta que esto nos lo presta el banco. Y adivine cuál es la utilidad. Esta maravilla. Tú la tienes fácil. ¿Por qué? Porque simplemente te apalancas con nosotros. Si tú te das cuenta aquí, ¿cuánto llevaste a la mesa? Solo el 20% del proyecto. Y nosotros nos encargamos del resto. ¿Cómo la ves? Por favor, pellízcate. Invierte en bienes raíces, oye.